Bienvenidos a Decíamos Ayer. Para la historia de hoy viajaremos al siglo XVIII, una época donde la viruela ya había tomado el relevo a la peste negra como azote de la humanidad. La enfermedad no distinguía entre sexos, edades o clase social, y eso la hacía temida tanto entre los más pobres como en los estamentos aristocráticos de todos los países. Ni las familias reales estaban a salvo. En España es conocido el caso de la infanta María Isabel, quien sobrevivió a la enfermedad, pero el rostro le quedó marcado por las típicas cicatrices del picado de viruelas. De esta enfermedad diría el médico Timoteo Scanlan que es una guadaña venenosa que ciega sin distinción de clima, rango ni edad. Solo en Europa acabó con la vida de 60 millones de personas durante esa centuria. Sus estragos fueron muy evidentes en América desde su introducción en el continente por parte de los hispanos. Los supervivientes quedaban marcados por el resto de su vida con cicatrices muy visibles, sobre todo en brazos y cara. Pero, eso sí, no volvían a enfermar en las sucesivas oleadas. Este hecho llevó a médicos y científicos a desarrollar una técnica para luchar contra la enfermedad, llamada variolización, procedimiento que pretendía establecer un sistema de profilaxis en las personas sanas a partir del contacto con virus vivo procedentes de personas que padecían la enfermedad pero de forma leve. Carlos IV, ante la desgracia sufrida por su hija, decidió que había que hacer algo frente a esta enfermedad que atacaba a la humanidad en repetidas epidemias. Por lo que la familia real, con el rey al frente, se sometió a la variolización, y en vista de los buenos resultados obtenidos, el 30 de noviembre de 1798, el monarca hispano firmó una real cédula que imponía la vacunación a toda la población de sus reinos. El siguiente paso en la lucha contra la enfermedad vendría gracias a otro hecho que había pasado de ser percibido. Las ordeñadoras de vacas, que eran contagiadas por la viruela vacuna, parecían mostrar una cierta resistencia a padecer la terrible viruela humana. Este hecho fue observado por el inglés Edward Jenner, quien tuvo la idea, un 14 de mayo de 1796, de inocular las secreciones extraídas de una pústula en la mano de la ordeñadora Sarah Nelms, que había contraído la enfermedad directamente de su vaca, a un niño de 8 años llamado James Phipps, quien posteriormente desarrolló un estado de inmunidad hacia la viruela. Después del primer éxito, Jenner inoculó a más niños, entre los que tuvo el mismo resultado. Esto le sirvió de base para establecer los pilares científicos del descubrimiento de la vacuna. Los resultados de su investigación fueron publicados en el tratado An Inquiry into the Causes and Effects of the Virulent Vaccine or Cowpox en 1798. 4 años más tarde del descubrimiento se realizó la primera vacunación en España. Fue por parte del doctor Pigilem en 1800. Sin embargo, la orden de Carlos IV era vacunar a todos sus súbditos, no solo los de la península ibérica. Y por entonces el Imperio Español era todavía el mayor del mundo, por lo que la tarea sería épica. Con dicho objetivo y la irrupción de brotes de viruela en diferentes partes del imperio, por real orden se puso en marcha la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuya intención no era solamente vacunar a la población local, sino establecer juntas de vacunación en las ciudades visitadas que garantizaran la conservación del fluido y la vacunación a las generaciones futuras. A la cabeza de dicha expedición se puso a quien había persuadido al rey de la idea de la misma, Francisco Javier de Balmis y Berenguer, médico militar de la corte. Los problemas no tardaron en llegar, siendo el principal de ellos cómo conseguir que la vacuna resistiera todo el trayecto en perfecto estado. Y este problema no era baladí, ya que lo que resultaba difícil en aquella época era mantener en condiciones el suero de vacunación, que solo surte efecto mientras esté activo el virus que contiene. Hoy en día tenemos cámaras de refrigeración para ello, pero entonces, para lograr que se conservara tan solo unos 10 días, era necesario empapar algodón en rama con el fluido, situarlo entre 2 placas de vidrio y sellarlo con cera. Esto era lo que se hacía en Europa, pero cruzar el Atlántico suponía saltarse con mucho la fecha de caducidad. Para intentar solventar este obstáculo se habían realizado varias propuestas, entre las que cabe destacar la realizada por el médico de cámara Flores, en sus propias palabras. Se despachen con la mayor diligencia del puerto de Cádiz 2 barcos, los más ligeros para que se embarquen en ellos algunas vacas con viruelas verdaderas y algunos jóvenes que lleven inoculados sucesivamente en los brazos el pus, que además de esto, entre 2 cristales encerados, con extremo cuidado se pongan porción del pus
escogido. Finalmente se optó por la propuesta del propio Balmis, la cual se basaba en la utilización exclusiva de niños para realizar el transporte del fluido, procedimiento que era recomendado incluso por el propio Jenner. La solución consistía en que iría a bordo un grupo de personas no vacunadas. A 2 de estas se les inocularía el virus y se las separaría del resto. Hacia el final del proceso patológico, unos 10 días, se les extraería el líquido de sus pústulas destinado a las siguientes 2 personas y así sucesivamente hasta llegar al destino. Balmis recomendó seleccionar a niños de entre 5 y 8 años, que no hubieran padecido la viruela. Por eso puso el especial énfasis en condicionar la elección a que, en sus propias palabras, se averigüe con escrupulosidad, que nos asegure de que aún no han padecido las viruelas naturales ni las inoculadas, y tampoco que no han sido vacunados, porque todos estos son inútiles. Se eligió a niños porque, a falta de unos análisis que entonces no existían, podía establecerse con seguridad si no habían padecido la viruela. Como ninguna familia normal dejaría a su hijo para tal expedición, se tuvo que optar por recurrir a los orfanatos. Para la operación se optó por 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años, seleccionados por el propio Balmis. 6 venidos de la Casa de Desamparados de Madrid, otros 11 del Hospital de la Caridad de La Coruña y 5 de Santiago. Las normas de la expedición indicaban claramente el cuidado que los niños debían recibir. Serán bien tratados, mantenidos y educados hasta que tengan ocupación o destino con que vivir, conforme a su clase, y devueltos a los pueblos de su naturaleza, los que se hubiesen sacado con esa condición. Finalmente la expedición zarpa el 30 de noviembre de 1803 en el navío María Pita, con los 22 niños, Balmis, 2 médicos asistentes, 2 prácticos, 3 enfermeras y la rectora del orfanato Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Sendal Gómez. La primera escala fue en Santa Cruz de Tenerife. La isla se convirtió en el centro de operaciones de una exitosa misión que infundó un gran ánimo a los expedicionarios. Contó con un extraordinario apoyo por parte del pueblo y de las autoridades civiles, militares y el clero. Es recordado el sermón del párroco Manuel Díaz de La Palma animando a los padres a vacunar a sus hijos. El mismo día de la llegada de la expedición se vacunaron 10 niños de las mejores familias de las islas. Desde todas las islas llegaron embarcaciones con niños y facultativos para recoger la vacuna. Transcurrido 27 días de estancia, el 6 de enero de 1804 zarparon rumbo a Puerto Rico. A la isla caribeña llegaron el 9 de febrero, donde se encontraron los primeros problemas en territorio americano. El primero de ellos fue que las autoridades locales de Puerto Rico se desentendieron desde el primer momento de la expedición, manifestando una ausencia absoluta de colaboración. La actitud era consecuencia de que la vacuna había sido importada a la isla vecina, la danesa Santo Tomás, por el doctor Francisco Oller Ferrer. El segundo problema con el que se encontraron era que, al haber sido instaurada la vacuna, hacía un tiempo, no se encontraban niños que cumpliesen las características inmunológicas necesarias para dar continuidad a los pases de la vacuna y poder seguir con la misión en otros territorios. Esta situación aceleró la salida del equipo hacia la Capitanía General de Caracas, sin un número correcto de niños, lo que hizo peligrar el conjunto de la misión, ya que llegó a verse en la mayor aflicción al hallarse sobre una costa desconocida con solo un niño con vacuna. A esto hay que sumarle las malas condiciones de navegación, obligando a Balmis y a su equipo a atracar en la ciudad de Puerto Cabello el 20 de marzo, ciudad que estaba mucho más alejada de Caracas que el puerto de La Guaira, donde pretendían desembarcar, lo que retrasó aún más la fecha de llegada a su destino previsto. A pesar de todas las dificultades, nuestros expedicionarios finalmente llegaron a Caracas, donde fueron recibidos con gran entusiasmo. El niño Luis Blanco, de 2 años de edad, fue el primero de una larga serie de vacunaciones. Los 2 primeros días ya contabilizaron 64 operaciones y al dejar Caracas habían vacunado a 12.000 personas. A instancias del gobernador Manuel Guevara y Vasconcelos, Balmis formó la primera junta de vacuna del continente americano. Fue allí donde recibió la mala noticia del fallecimiento de Lorenzo Vergés, que había sido comisionado para llevar la vacuna a Santa Fe, capital del virreinato de Nueva Granada. Consciente de la existencia de un brote de viruela en aquella región, se vio obligado a dividir la expedición en 2 grupos. El primero, al mando de Joseph Salvani,
para llevar la vacuna en dirección a América del Sur, y el segundo, encabezado por Balmis, en dirección al Caribe, Centroamérica y el norte del continente. El grupo de Salvani sufrió un naufragio en la desembocadura del río Magdalena, y la expedición estuvo llena de penalidades y obstáculos. El propio Salvani enfermó de gravedad y quedó ciego del ojo izquierdo. Sin embargo, esto no impidió que la expedición fuera un éxito, consiguiendo, con gran apoyo de las autoridades, crear una junta vacunal en Cartagena, de donde se extendería la vacunación hacia Panamá, Portobelo y Buenos Aires, territorios en donde se crearon nuevas juntas vacunales, consiguiendo llevar la vacuna por todo el sur de América. El grupo de Balmis puso rumbo a La Habana, donde comprobó que la vacuna ya había sido establecida por el Dr. Romay. Balmis, que mantuvo una buena relación con Romay, propuso la creación de una Junta Central de Vacunación en La Habana, que fue establecida el 13 de julio y de la que se hizo cargo durante muchos años el propio Romay. Poco después, los expedicionarios abandonaron la isla rumbo a la Nueva España. Tras un duro viaje entre La Habana y Sisal, logran atracar en esta, donde son recibidos por el gobernador de Mérida. Desde allí se desplazaron hasta la propia Mérida, donde los expedicionarios iniciaron las vacunaciones con un fuerte apoyo de las autoridades locales. Consiguen también establecer otra junta de vacunas para difundir la vacunación por aquellos territorios, al tiempo que el practicante Francisco Pastor viajaba con 4 niños a Guatemala para inmunizar y crear allí otra junta. Por su parte, Balmis se dirigió hacia la Ciudad de México, pasando por Veracruz, donde comprobó que ya se había iniciado la vacunación gracias al doctor García de Arbolella, médico de la Armada que acompañaba al séquito del virrey. Esto creó a Balmis un nuevo problema a la hora de encontrar niños válidos para la expedición, por lo que tuvo que recurrir a 10 soldados para mantener el virus activo. Una vez que Balmis llegó a Ciudad de México, se encontró con más problemas debido a las resistencias del virrey para que desempeñara su labor. Para evitar las interferencias del virrey, la expedición se desplaza a las poblaciones del norte para iniciar la vacunación y establecer juntas para que continuaran la labor de distribución. El enfrentamiento entre el director de la expedición y el virrey fue tan evidente que éste llegó a denegar a Balmis el permiso para embarcar hacia Filipinas de inmediato, un impedimento aprovechado por el propio Balmis para propagar la vacuna por lugares que no lo habían recibido por todo el territorio de Nueva España. Además, también estableció más juntas de vacunas, encargadas de velar por la frescura y distribución del fluido, así como de la captación de los niños que iban a ser sucesivamente inoculados. Tras asegurarse de que estas juntas de vacuna funcionaban de manera autónoma y siguiendo sus directrices, conseguir 26 niños para mantener vivo el virus y obtener el permiso del virrey para zarpar, Balmis deja Nueva España el 7 de febrero de 1805 al bordo del navío Magallanes, rumbo a Filipinas. Los expedicionarios llegaron a Manila el 15 de abril de 1805. Tras solventar directamente con el gobernador general Rafael Aguilar las formalidades necesarias para desembarcar, iniciaron su labor inmunizadora el 18 de abril de 1805. Balmis, como en anteriores etapas, intentó conseguir la complicidad tanto del gobernador como de la máxima autoridad eclesiástica, el arzobispo Zuliabar. Lamentablemente, este último confía poco en la efectividad de la vacuna. Sin embargo, cuando el gobernador tomó la decisión de vacunar a sus 5 hijos, se acabó por convencer, dando su aceptación al programa de vacunación en las islas. Durante sus meses de estancia en Filipinas, consiguió la vacunación de 9.000 personas y con la ayuda de la iglesia local también consiguieron administrar dosis a los indígenas del archipiélago. A partir de esta travesía, Balmis se sintió agravado de los problemas de una fuerte disentería que venía arrastrando desde algún tiempo y de la que no se había repuesto totalmente. Los fuertes trastornos intestinales de los que se encontraba quejado impidieron que pudiera volver a Nueva España junto con el grueso de la expedición. Así que, conocedor de que la vacuna no se había distribuido aún en China y buscando un clima más favorecedor para reponerse de sus males intestinales, toma la decisión de dirigirse a Macao. Partirá hacia allí el 3 de septiembre de 1805 junto a 3 niños. Una vez en destino, llevaron una campaña de vacunación no solo en Macao, sino en varias ciudades de la provincia de Cantón, en China. Desde allí, Balmis emprenderá el viaje de regreso a la península, dejando a Francisco Pasto continuar la labor de vacunación. En su viaje de regreso a España, el barco tenía programada una escala técnica en la isla de Santa Elena, colonia inglesa. Balmis decide transportar consigo una cantidad de vacuna al objeto de implantar la vacunación en la isla durante el tiempo en el que el barco permaneciera atracado en ella. A pesar de las nobles intenciones, tuvo serias dificultades para convencer al gobernador de Santa Elena,
Robert Patton, por lo que ideó organizar un ciclo de conferencias dirigidas a los médicos locales con el objeto de convencerles y que pudieran hacer causa común con él ante el gobernador. Para conseguirlo, en sus charlas científicas hacía especial hincapié en que la vacunación que pretendían implantar se trataba de un descubrimiento inglés. Finalmente, Balmis logra convencer al gobernador e implantar la vacunación en la isla. Cuando estaba a punto de abandonarla, durante el transcurso de una comida con el gobernador Patton, la misma víspera de su partida, este le entregó a Balmis un paquete sellado que había recibido de Inglaterra varios años antes. Al abrirlo, Balmis encontró una dosis de la vacuna en linfa e instrucciones para su aplicación, escritas de puño y letra del mismo Edward Jenner. Balmis continuó viaje rumbo a Lisboa, donde tras una breve estancia en la ciudad, alquiló un carruaje para regresar a España. Carlos IV le recibió el 7 de septiembre de 1806, felicitándole por su labor, al igual que lo hicieron el resto de componentes de la corte. Esta expedición es considerada la primera expedición sanitaria internacional de la historia. El propio descubridor de la vacuna de la viruela, Edward Jenner, escribió sobre ella: "No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este". Sobre el mismo hecho, Alexander von Humboldt escribiría en 1825: "Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia". La expedición no pasó de ser percibida por las demás potencias europeas. Al ver el esfuerzo invertido por el Imperio español por hacer llegar la vacuna a todos los rincones de su territorio, las demás potencias comenzaron a darle la importancia que merecía la vacuna. Napoleón ordenó una campaña de vacunación de sus tropas y en Inglaterra le dieron a Jenner el reconocimiento que le correspondía. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué os ha parecido? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado, no te olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir. Muchas gracias y hasta la próxima.